Muy buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión, el debate, las entrevistas de fondo en el canal Capital. Un saludo muy cordial a toda nuestra audiencia en señal abierta, en las redes digitales, en Bogotá, en Cundinamarca, en las diferentes ciudades de Colombia, fuera del país donde nos reportan sintonía. No pasa un día de un tiempo para acá donde no haya un problema de ustedes, los pasajeros, de ustedes, los usuarios, con la que ha sido considerada por años la aerolínea más emblemática, más insigne del país, Avianca. Una aerolínea que enfrenta serios problemas. Tan solo en las últimas semanas, debido a una falla en un software, más de 16.000 pasajeros resultaron afectados en acomodación de vuelos. Y esta noche en Canal Capital nos acompaña el presidente, el máximo accionista de la compañía, Germán Efromovich, el empresario al frente de Avianca, para dar respuesta a todas las dudas, a todas las críticas que surgen día a día en contra de la aerolínea, y hemos abierto este espacio para preguntarle, para trasladarle sus inquietudes al empresario Germán Efromovich. Erika Fontalvo, muy buenas noches. Hola Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para nuestros televidentes en Bogotá, en Cundinamarca, en el resto del país. Gracias también a quienes nos ven desde el exterior. Es que surgen muchas dudas, muchas inquietudes en torno a la operación de Avianca. Algunas personas advierten que lo que faltan son pilotos, otros señalan que ese tema del software no es necesariamente así. Frente a esta crisis que afecta a tantas personas, parece que cada quien tiene su propia explicación. Lo cierto es que miles de usuarios de Avianca, que es sin lugar a dudas la aerolínea más importante del país, se quejan por el servicio. Consideran que ha desmejorado mucho. Incluso la Aeronáutica Civil ha advertido sobre incumplimientos por parte de la compañía. ¿Qué está detrás de todo esto? Queremos respuestas precisamente con la persona que tiene esas respuestas. Así es, y tenemos preguntas que ustedes nos enviaron por las redes sociales que también se las vamos a trasladar al doctor Germán Efromovich, a quien saludo. Doctor Efromovich, buenas noches, bienvenido a Opina Bogotá de Canal Capital. Buenas noches y muchas gracias por invitarme. No, bienvenido. Aquí estamos listos para tramitarle varias preguntas que hay sobre el tema de Avianca. La primera, doctor Efromovich, es muy general. Y vamos ya a entrar en detalles sobre temas de costo de etiquetes, de vuelos, de cancelación y demás, pero en general, ¿qué está pasando con Avianca? ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo en los últimos tiempos para que la aerolínea esté hoy enfrentando pues, este tipo de problemas? Estaba Ya pasado. Hace unos minutos antes, ustedes mismos comentaban que ya están viendo. Tuvimos realmente un problema de software, ¿ya? Y ese problema de software en las primeras semanas de agosto nos ocasionó un conflicto de tripulaciones que acabó generando varios atrasos y atrasos en efecto cascada, ¿no? Es importante que el público entienda, y ustedes mismos pueden ser testigos, cuando se habla, afectó 16.000 personas, cuando se afectó cuando la persona no viaja, no llega o no se resuelve o no se hace nada. No te voy a decir el 100% porque cuando hubo en el fin de día, en los vuelos que comenzaron a afectarse al fin de día, obviamente que hubo una pequeña porcentaje que quedó para el día siguiente. Prácticamente todo el mundo volaba en el mismo día. Obviamente que mismo volando en el mismo día, si tú compras un tiquete y tienes que llegar a mediodía y vas a llegar a las 3 de la tarde, a veces ya perdiste tu reunión. Sin duda. ¿No? Eso puede ocurrir, ¿no? Pero eso a veces ocurre y no es anormal ocurrir por problemas de tiempo y otros problemas que podemos hasta discutirlo aquí, darles ejemplos hasta para que el televidente conozca un poquito más del día a día de lo que es aviación comercial, lo que son sus complejidades, ¿no? Y cómo a veces la persona tiene que entender ciertas cosas que son hasta normales en la industria. ¿Qué es lo que pasó? Con el problema que pasó, que fue un poco acima de lo normal, a partir del día siguiente, cuando aparecían cosas normales, o sea, un atraso de media hora, o un avión que se demoró en parquear, o cualquier cosa así, ya salían en el WhatsApp, las redes sociales, y se transformaba en una dimensión que no era la dimensión real y no era lo que se quería aparentar. Sin hablar de las personas que de mala fe o por satisfacción o por maldad, lo que llamamos de fake news, ¿no?
se aprovechan del momento, o gente que se aprovecha del momento, como el momento llama atención de todo el público, se aprovecha para aparecer, como se dice, ¿no es cierto? Pero vamos a los temas, tranquilamente. Sí, vamos a los temas. Volvamos al punto, porque bueno, claramente sí hubo una afectación, los medios hablamos con algunas personas, yo diría que con muchas personas que estaban afectadas por cancelación de vuelos o por notables retrasos. Pero volviendo al punto del software, señor Efromovich, ¿qué cambió en la operación diaria de Avianca con el software? ¿Se incorporó un nuevo software, un nuevo sistema para que las personas podamos entender? Era un upgrade de software. ¿Qué fue lo que ocurrió? Hoy día la tecnología avanza mucho más rápido de lo que uno piensa. Y simplemente cuando Avianca decidió, una de las cosas buenas que le ocurrieron a Avianca fue la llegada del presidente Hernán Rincón, que obviamente es un hombre de tecnología. Entonces hoy día el propio presidente dice, nosotros no somos más una aerolínea, nosotros somos una empresa de tecnología que transportamos pasajeros. Muchos de ustedes y muchos de nuestros televidentes deben ya haber apercibido eso, o sea, en sus iPhones, la facilidad de entrar a la página, la facilidad de comunicarse, el check-in a distancia, las facilidades a los clientes ya más frecuentes con todos esos beneficios y confort de los salones VIP y sus avances tecnológicos. Hoy día una persona puede pasar 2 o 3 horas en el aeropuerto en un salón VIP de Avianca y no pierde nada porque tiene acceso con internet, con computador, con comida, hasta con trago a quien le gusta. Claro. ¿No? Pero en el cambio ¿afectó qué? ¿Qué fue lo que afectó, señor Efromovich? El cambio de software de una mezclada en tripulaciones. ¿Y qué pasó? Algunas tripulaciones que tenían que venir para hacer el vuelo no recibieron el aviso. Y otras recibieron el vuelo equivocado. O sea, ¿se acuerda usted en las máquinas de pinball? Esas máquinas que cuando hacía tilt, la cosa se apagaba. Entonces fue un problema de eso. Lo importante ahí no es lo que pasó. Yo pregunto a los usuarios y que entienden de este negocio, ¿cuántas aerolíneas en el planeta tendrían condiciones de reaccionar a ese problema como reaccionó Avianca? A minimizarlo como lo minimizó Avianca, a tener la estructura de reaccionar. Yo tengo un dicho que lo he dicho varias veces, muchos de los televidentes que me conocen ya me lo escucharon, tal vez muchas veces, pero yo digo, lo importante no es saber con quién te vas a casar, lo importante es saber con quién eventualmente te vas a tener que divorciar. O sea, cuando todo va bien es muy bonito, hay que saber con quién puedes contar en el día que puede haber algún tipo de imprevisto o inconveniente. Y yo estoy muy orgulloso del equipo de Avianca, el trabajo que hizo Hernán Rincón y su gente en la reacción y cómo resolver. Eso prácticamente 3 o 4 días después estaba solucionado, estaba normalizado. Bueno, ese es un tema, Erika, el que usted toca, que es el software, el represamiento, ¿no? Exacto. Pero el otro, mantuvieron algunos retrasos en la operación. El otro que también ha afectado a la operación tiene que ver con el tema de los pilotos. Hubo una huelga el año pasado que afectó sensiblemente la operación de Avianca, y Avianca en estos momentos ha tenido que recurrir a pilotos extranjeros, o al menos así se ha señalado. Entonces vamos por partes. En ese tema del tema de los pilotos, 2 preguntas puntuales. ¿Están contratando pilotos extranjeros? Y 2, ¿hay escasez de pilotos en Avianca? Ya. Primero, voy a contestarte como un contexto general para que el televidente pueda entender. Sí. ¿No? Avianca tiene 1.200 y poco, casi 1.300 pilotos, ¿no? En el momento que tuvimos el paro ilegal que ocurrió, ¿no? Donde Colombia dio una demostración al mundo de que sus instituciones sí funcionan y que aquí sí la ley se respeta, ¿no? Eso fue un ejemplo al mundo entero. Obviamente no hubo ganadores en ese episodio, ¿ya? Y el mayor perdedor fue Colombia y sus ciudadanos, obviamente, ¿no? Ahora, Avianca como aerolínea tuvo que hacer lo posible e imposible para cumplir sus obligaciones y transportar a sus pasajeros a pesar de un evento de fuerza mayor.
Mismo en el pico de la huelga se llegaron a transportar más de 80% de los pasajeros, inclusive porque gracias a la expansión de Avianca, que de una empresa de 34 aviones viejos casi quebrada hace 14 años atrás, pasó a ser la segunda mayor empresa de toda la región y por el tercer año reconocida como la mejor aerolínea de la región. Y en todos los países de Latinoamérica hoy, desde México hasta la Patagonia, aviones volando con los colores de Avianca, con los colores de Colombia, ¿no? Pero mismo así, conseguimos... ¿Y por qué le decía eso? Porque por tener esas aerolíneas en esos otros países, nosotros conseguimos invertir algunos vuelos. O sea, un vuelo que salía de aquí a Lima con tripulación colombiana, nosotros mandamos el avión a Lima, tuvimos que cambiar el registro y comenzamos a volarlo de Lima para acá y de aquí para allá con tripulación peruana, ¿no? Lo mismo se hizo con tripulaciones desde el Brasil y desde El Salvador. Eso nos llevó a poder transportar más que 80% de... O sea, sí se han contratado pilotos extranjeros. Voy a llegar ahí, voy a llegar ahí. ¿Esto fue durante la huelga, señora Efromovich? Eso fue durante el curso de la huelga del año pasado, donde habían en total entre los que se estaban impedidos por enfermedades o de vacaciones y otros, habían prácticamente 400, casi 400 y muchos pilotos que no venían a volar, ¿no? ¿Qué pasa? Y ahí se llegó, como le digo, a transportar 80 y poco. El resto que se hizo, se reacomodó. Avianca pagó a otras empresas para transportar pasajeros, ¿no? Inclusive muchos de los viajeros, ¿no? Llegaron a decirme, oiga, nunca fuimos tratados tan bien como los días de huelga. O sea, nunca me decía, ¿usted quiere huelga? ¿No? Entonces, el trabajo que se hizo, la cooperación de las autoridades, la cooperación de la gente del aeropuerto, fue la gente de las oficinas que fue para atender y reacomodar a los pasajeros en un momento que totalmente, todo fue hecho de improviso, porque eso no se planea, ¿no? Bueno, muy bien, terminó el episodio de la huelga, ¿no? ¿Qué pasa? Tenemos que retomar, y en la huelga también algunos vuelos también fueron cancelados, algunos destinos nacionales o algunas frecuencias fueron canceladas, ¿no? Donde fueron colocados en su lugar aviones mayores, en vez de 318, 319, 321, que caben casi el doble, ¿no? Y en algunos momentos volamos hasta aviones de pasillo doble, o sea, wide bodies, a destinos como Cartagena y hasta Medellín para poder atender a la demanda de ese momento. Termina la huelga, decimos lo siguiente, quedaron tantos pilotos, X pilotos no pueden volar más, según la ley y la regla, van a sufrir procesos disciplinarios. Dentro de esos procesos disciplinarios, rigurosamente, dentro de la ley, se va a tomar las medidas que sean necesarias, que puede ser desde una suspensión hasta una punición mayor, hasta el despido, ¿no? Eso hizo que al final se despidieron aproximadamente 80 pilotos, y 40 pilotos salieron por su propia cuenta, tal vez por no querer que tengan el registro de un despido cualquier que sea, pero quedamos en torno de 120 y muchos pilotos a menos, que sería prácticamente un 10% de la nómina de pilotos. Este déficit de 120 pilotos, señor Efromovich, que usted nos indica, ¿ha afectado la operación de Avianca? No, ahí voy a llegar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vimos eso, se mantuvieron algunos vuelos, y los televidentes saben, vuelos interregionales, como de Medellín a Santa Marta, de Cartagena a Cali, algunos vuelos internos, ¿no? Y se rotearon de nuevo como existía hace muchos años, todo venía por Bogotá, ¿no?
Y otros vuelos, otras frecuencias, donde teníamos 30 frecuencias por día, se reajustaron algunos horarios y se disminuyeron las frecuencias para que, obviamente, los vuelos que estarían ocurriendo y disponibles a los viajeros tuvieran las tripulaciones que necesitan tener. Es imposible, por lo menos en Avianca, debería ser en cualquier aerolínea, ¿no?, el piloto volar más horas de lo que le permite la legislación. Podemos entrar más tarde si tienen curiosidad sobre cómo funciona eso, con mucho gusto aclaro. Sí. Entonces, para las rutas que están siendo vendidas, hay siempre pilotos suficientes. Tanto es que para atender un poco más de rutas, ¿qué es lo que hacíamos? En momentos que había, porque hay ciertos tiempos donde hay más demanda para un lugar a otro lugar, o hay un festival o una cosa así, entonces, ¿qué hacíamos? Hacíamos cancelaciones anticipadas, donde a través del call center, se llamaba al viajero y se le decía, miren, su vuelo va a salir en vez de a las 9, puede salir a las 10, 11, 12, o si quiere salir más temprano, y se le daba la alternativa para acomodar, para no tener impacto y poder atender eso ahí. Eso de ahí hoy día está en torno de 98% ya está regularizado, y el 28 de octubre próximo, ya, el 100% de las rutas que Avianca tenía antes del paro, ¿no?, vuelven a volar en su total normalidad. Inclusive con eso también nos alertó y hicimos un ajuste en toda la malla de vuelos, de destinos, en horarios, de manera que inclusive las conexiones y las holgas entre un avión y otro quedaran inclusive de una forma más confortable también. Pero bueno, doctor Eframovich, pero ¿sí se contrataron pilotos extranjeros? Ahora llego a los de extranjeros. Sí, ¿qué pasa? ¿Cómo se llega a 28 de octubre, ¿no?, cuando faltaban ciento y muchos pilotos para que puedan volar? ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos siempre pilotos en entrenamiento, inclusive tenemos semilleros. Pero para que esos pilotos suban, los que están copilotos, por ejemplo, para dar un ejemplo más simple, tienen que subir a capitanes. Y los capitanes tienen que subir a white bodies. Inclusive existe una regla para eso. Está reglamentado cómo deben subir. Entonces, para poder no solo entrenar más, pero sacar a esta gente que ya tenía horas suficientes para poder ascender a capitán o a lo que sea, ¿no?, nosotros teníamos que tener a alguien que pudiera volar ahí en ese momento. Entonces, inclusive la ley permite eso. Fuimos a la autoridad y le pedimos a la Aeronáutica Civil. A la Aeronáutica Civil, que es la autoridad que regula eso. Y le dijimos, mire, necesitamos tantos pilotos por tanto tiempo, un tiempo determinado, que en ese tiempo nosotros vamos a entrenar pilotos para ascender, ¿no?, y capacitar los pilotos nuevos para empezar. ¿Cuántos pilotos extranjeros están en ese momento trabajando en el país? De 787 eran en total 12 volando, 24 para circular, y de 40 que nos autorizaron, nosotros no llegamos a contratar 20. ¿no? ¿Todavía están volando? Todavía están volando. Hasta 28 de octubre va a volar la gran mayoría. Tal vez pidamos una extensión de más un mes por lo de los 787 Dreamliner, porque es un avión más sofisticado, más computadorizado, y necesitamos gente con mucho más experiencia para poder entrenar, para poder asumir esas máquinas. Sí, señor Eframovich, ¿por qué están renunciando los pilotos de Avianca? ¿Por qué se están yendo los pilotos nacionales? ¿Hay alguna renuncia masiva que ustedes estén enfrentando? Que yo tenga conocimiento, no hay renuncia masiva ninguna. El único conocimiento que yo tengo son los 80 más 40. Ahora, normalmente salen por mes 2 o 3 pilotos. Hay una demanda principalmente de los países árabes. Ganan
bien en esos países, libre de impuestos, libre de todo, y hay gente que está dispuesta a cambiar de vida, largar a su familia e ir ahí por 2, 3 años para juntar una platica o no sé qué. Pero eso es normal como en cualquier carrera, en cualquier profesión, en cualquier compañía, el turnaround normal. Al contrario, Avianca siempre fue y continúa siendo, ¿no?, la aerolínea en Colombia que mejor paga a sus profesionales. ¿Los pilotos de Avianca están cansados? ¿Tienen sobrecarga en su trabajo, señor Eframovich? Excelente pregunta, Erika. Le contesto. Primero, un piloto de Avianca y un piloto en Colombia por el RAC solo puede volar máximo 90 horas por mes. ¿Ya? Pocos pilotos en Avianca consiguen volar las 90 horas, no alcanzan a volar 90 horas por problemas de horario. Más, el piloto no puede volar más de 50 horas en cada quincena. O sea, entonces, ¿qué acontece? El piloto que va a volar Madrid, por ejemplo, son 10 horas. Bueno, a la ida es 9, a la vuelta es 11, una cosa, 10 horas de promedio. ¿Ok? Él va a hacer 2 vuelos a cada quincena. 10, 20, 30, 40. Porque si vuela las 50, no consigue volver. Entonces lo puede volar 40 horas a cada 15 días. Esos son 2 vuelos y de vuelta. Va un día. ¿Es lo único que vuela al mes? Espérese ahí, voy a llegar ahí. Entonces él sale el día 1, lunes, día 1. Vuela 10 horas a Madrid, ¿no? Y gracias a Dios, si la máquina, si hay buen tiempo y nada, prende la máquina, decola, prende el computador y el avión anda. ¿Ya? 10 horas. Aterriza en Madrid, se va al hotel, ¿ya? Solo al día siguiente, de día, voló de noche, se va a dormir. Al día siguiente va a volar 10 horas de vuelta. Ahí voló 20 horas. ¿Ya? Ahí tiene que parar aquí por lo menos 12 horas. Ahí dan 24. Ahí él vuela después, va y vuelve. Ahí, en esa quincena no puede volar más. Tendría 10 horas, tal vez haga un vuelo corto aquí, pero no puede volar más. Ahí después del día 16, él puede hacer más 2 vuelos. ¿Ya? Entonces, volando, ese piloto va a volar 8 veces durante 10 horas. 11. ¿Ya? Va a pasar 8 o 9 días en hoteles 5 estrellas. ¿Está? Y después va a pasar los otros 14 días en su casa. Le pregunto, ¿eso es sobrecarga? Bueno, ahí está su explicación. La otra, Erika, pregunta, doctor Eframovich, que le queremos hacer es, usted ha visto que mucha gente señala que Avianca no es transparente con los pasajeros, que Avianca no le dice la verdad a la gente, e incluso hay versiones encontradas sobre si la aerolínea ha cambiado sus versiones a la hora de explicar cuál es su situación operacional actualmente. ¿Qué decir frente a ese tema de la transparencia y cuál es la versión real, doctor Eframovich, sobre la situación operativa actual de la aerolínea? Le cuento una anécdota y qué le pasó a usted. ¿Sabe por Yo qué? la escuché Porque el tema está en que le dicen a uno, es el software, sí. Luego le dicen, son los pájaros, es el clima. Es el clima. Entonces uno dice... ¿Quiere la verdad? Sí, la pero, verdad. como dicen, la verdad es nada más que la verdad. Primero, no hay una orientación de Avianca de mentir a los pasajeros, mismo porque no hay necesidad de hacer eso, ¿ya? Inclusive lo que definimos ahora, ¿ya? Que todos los uniformizados de Avianca están prohibidos de dar información, va a haber un único punto de información. ¿Por qué? Y no sé si es chistoso o da ganas de llorar, porque yo lo he presenciado en el aeropuerto. Erika, usted mismo ya me ha visto en el aeropuerto. ¿Qué pasa? Hay un problema en un vuelo. Pasa alguien uniformizado de Avianca. Señor, ¿qué pasa con vuelo tal?
No sé por qué, pero es un hecho. Esa persona se siente en la obligación porque tiene el informe de decirle algo. Y le dice algo. Si hoy miró afuera, está lloviendo, le dice, mira el clima. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la información cuando hay un problema técnico, no llega en tiempo real. Un problema técnico, mismo si un pájaro le pega, el avión tiene que pasar por una inspección. Y en cuanto no pasa por la inspección, no hay una definición de lo que va a pasar. Porque si el pájaro le pegó y le hundió 2 pulgadas, tiene que la fábrica decir si se puede volar o no puede volar. Visualmente, si no pasó nada, vuela. Si le entró al motor, hay que hacer boroscopio, 3 horas. Y bla, bla, bla. Pero ¿qué pasa? Ese funcionario dijo, llovió. Ahí, Erika, pasó 20 minutos. ¿Salió el sol? Salió el sol, no. O pasó otro, otro uniformizado. Y el sol salió. Y le pregunta, ¿qué pasó con el vuelo tal? Ah, le pegó un pájaro. Entonces, pues, entonces ahí la gente dice, me está mamando gallo. Me está mamando gallo. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y le digo, es naturaleza humana. No sé por qué, y yo ya había alertado para eso. Hoy día el presidente Hernán ya dio una orden. Va a haber un punto, una única información. O alguien mete una mentira en las redes sociales y aparece en una información en el iPhone de la gente que vino de alguna parte que no tiene nada que ver con uno, y ahí la persona le pregunta al Señor, el Señor le cuenta otra cosa, sí. Es un desastre. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora, inclusive hasta con esta experiencia? Un punto de información va a haber en cada aeropuerto. El único punto que va a dar la información de exactamente lo que está pasando. ¿A partir de cuándo? Eso ya está funcionando, eso no tiene que esperar el 28 de octubre. ¿Ya? Ya está hablando. Pero bueno, la situación operativa actual, porque dicen, Erika, que ustedes han cambiado las versiones como a la hora de explicar qué está pasando con Aerolínea, más allá de... No, perdón, qué pena interrumpirte. Sí, no, por eso. El presidente Hernán fue claro, salió a todos los medios y dijo, lo que pasó y que la gente a veces confunde, ¿qué está pasando con Aerolínea? ¿Por qué? A veces, ¿qué pasó en ese día? En ese día, que fue el día X que causó todo... A comienzos de agosto, sí, señor. El día D fue el problema del software, sí. Pero... Normalmente, ¿qué pasa con la aerolínea? ¿Qué puede pasar por la aerolínea? Muchas cosas. Por ejemplo, en la mañana, ¿ya? Tenemos que salir a las 6 de la mañana, ¿no? Nos pide la torre que atrasemos porque hay una prioridad de un avión de la Fuerza Aérea. Pasa y con bastante frecuencia, ¿ya? ¿No? O de alguna de las fuerzas aéreas. Alguna prioridad que es normal. Ese avión se va a atrasar 15, 20 minutos para salir de aquí a Pereira. Tiene que llegar a Pereira y volver. Él ya comió 15 minutos. ¿No? Si se cierra el aeropuerto allá y él tiene que dar una vuelta y parar a otro lugar, aquel carril, llamamos el carril, aquella ruta que el avión va a tener que hacer el día entero, se perjudica. ¿Por qué en Avianca se perjudica menos? ¿Y por qué en Avianca se ve más? Porque en 700 vuelos que tenemos alrededor del país por día, obviamente la probabilidad de que un número mayor, de que una aerolínea que tenga 100 vuelos ocurra algo, ocurre. Y la cantidad de personas que van a sentir es mayor. Pero mismo así, Avianca tiene parados 5 aviones, backup, vacíos listos para intervenir. Adicionalmente a ese tema que va generando los retrasos y evidentemente el malestar por la impuntualidad de los itinerarios por parte de la aerolínea, muchas veces ya la persona viene con un retraso. Llegan a su destino después de una larga espera y cuando van a aterrizar el piloto les informa que no pueden hacerlo en el muelle nacional si es que va a llegar viene de un vuelo nacional, que tienen que hacerlo en el muelle internacional. Las personas están ahí, están a la espera de que llegue la escalera, la gente se desespera. ¿Y no llega? No, porque pueden pasar 10 minutos o 15 minutos. La gente ya tiene prisa porque viene con retraso, señor Efremovich. ¿Qué pasa en esa situación? Cada caso es un caso. Te voy a dar un caso muy común, Erika, que puede pasar. Principalmente con ese movimiento de aviones, y en las horas de pico, el aeropuerto realmente está muy ocupado. El aeropuerto no tiene lugares de sobra. A pesar de la ampliación.
que la inflación que hicieron ahora ayudó, pero todavía, gracias a Dios, cada vez aumenta el número de pasajeros que utilizan el Dorado, o sea, aumenta el movimiento económico en nuestro país. Eso es bien, tenemos que correr atrás con la infraestructura. Muy bien, pero vuelvo a tu pregunta. ¿Qué pasa? Llega el avión estaba designado a la puerta X de la puerta nacional. Si ahí, en esa puerta, había un avión que por cualquier motivo se atrasa, que puede haber muchos motivos, un atraso tonto de 10, 15 minutos, estamos hablando de cosas de 10, 15 minutos, ¿no? ¿Qué pasa? El otro avión que está ahí, poluiendo y quemando combustible, la torre de suelo lo manda al muelle internacional. El muelle internacional tiene algunas puertas inclusive que son utilizadas para lo nacional también. Y esas muchas veces, la mayoría de las veces son programadas. Pero me están diciendo una cosa que no fue programada, que en el momento fue cambiado. ¿Qué acontece? La persona de la aerolínea que tiene que movimentar el muelle y abrir la puerta está en el muelle nacional. Ahí usted no sabe el desespero de esta gente corriendo en ese aeropuerto que, oye, gracias a Dios, hoy es bastante grande y cuando llegué aquí era un aeropuerto chiquitito, ¿no? De una punta a la otra tenemos 1 kilómetro, ¿ya? Corre el otro para movimentar. Ahí le va a demorar 5 o 10 minutos más. Y es parte del negocio. Eso pasa, no sé quién de ustedes, pero varios televidentes deben haber tenido las experiencias que uno tiene porque viaja mucho en aeropuertos como el O'Hara de Chicago, Kennedy, etc. Eso no es incomún. Doctor. Es tan común que hay veces que usted sale, tiene una fila afuera, 15 aviones, y por un problema de tiempo, entonces disminuyen la velocidad de aproximación y el avión último tiene que volverse porque la tripulación reglamentó no puede más volar. Señor Efromovich, les preguntamos a nuestros usuarios en las redes sociales, les comentamos que usted iba a estar con nosotros esta noche y varios de ellos le formularon algunas preguntas. ¿Usted ve redes sociales? Yo personalmente, sí, muy poco. Pero le mandan el reporte de lo que dice la gente de Avianca. Sí, señor. Bueno, ¿y se preocupa a veces? Lógico que me preocupa. Bueno, vamos a ver las preguntas. Porque la gente está cabreada. La gente, como dicen en España, está cabreada. Entonces vamos a ver unas preguntas que nos formularon varias personas en las redes sociales que sirven para que sigamos aquí debatiendo con usted. Dice Víctor Solano, pregunta para Germán Efromovich, que estará hoy en Opina Bogotá de Canal Capital. Entiendo que mucho depende del mercado, pero ¿no es viable que haya más conexiones en red entre las ciudades bogotanas en lugar de pasar casi siempre por Bogotá de un punto a otro? Ahí anotemos esa pregunta y respondámosla de inmediato. Sí, bueno, o vemos acá una segunda voz de grupo, ¿cierto? Sí, hagamos ahí me olvido. Se olvida, no, entonces respóndale, ya le pongo la respondo ya, es lo que le dije al comienzo de eso, o sea, nosotros habíamos ya implementado, tiene razón señor Solano, toda la razón del mundo, teníamos más rutas que no pasaban por Bogotá, ¿se acuerdan que al comienzo de la entrevista le comenté? Ellas van a volver en octubre y a medida que haya demanda, vamos a poner más rutas. Bueno, sí, señor. Esa pregunta está chuleada. Sigamos. Vamos ahora con la segunda pregunta que nos hacen nuestros usuarios en redes sociales con el hashtag Opina Bogotá. Dice, ¿por qué han cedido las rutas internacionales asignadas a Avianca Colombia desde y hacia este país a los pilotos y aviones del holding que no son colombianos? ¿Fue esto planeado para así lograr que la empresa en un futuro sea netamente extranjera y eliminar la convención y a la ACDAC? Esa es una pregunta. Es una pregunta. Nosotros no tenemos nada contra sindicato y contra ACDAC. Nosotros tenemos 6 sindicatos dentro de la empresa. Nosotros tenemos contra movimientos ilegales con gente que tal vez tenga una agenda que no sea la agenda de la comunidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Distribuir lo que el televidente vio, exactamente lo que te conté en el comienzo, para minimizar el impacto. Nosotros pidieron esa autorización. No, hicimos el cambio. Volamos como si fuera con aviones de Avianca, colores de Colombia, pero con tripulaciones y aviones registrados en el otro país. O sea, invertimos la ruta. Muchas de ellas van a dejar de ser invertidas.
otras por conveniencia de intercambio de aviones van a ser mantenidas, pero eso no te elimina a los pilotos colombianos, al contrario, ¿sabes lo que te elimina la mano de obra colombiana? Y si me permite me voy a hacer una autopregunta que no sé si está ahí. Dele. Lo que la gente confunde la definición de cielos abiertos. Que muchas personas están reclamando en este momento. Eso, frente a la situación de Avianca. Erika, estoy seguro. ¿Qué es lo que usted entiende por cielos abiertos? A ver. Pues que puedan volar aerolíneas a destinos autorizados evidentemente por la Aerocivil, que son aparentemente exclusivos de Avianca, o que incluso vengan aerolíneas extranjeras al país. Ya, entonces le voy a decir, está equivocado. La gente confunde la definición, la palabra, la frase cielos abiertos con libertad de poder volar a donde quiera. ¿Ya? Nuestra Colombia tal vez sea el único país de los lugares que tienen que no sean países que solo tienen una ciudad y no tienen tráfico interno. Entonces, estoy hablando de países que tengan 40, 30, 40 mil millones de habitantes para arriba, ¿no? Donde usted puede venir a Colombia si usted tiene la calificación técnica y la calificación financiera, instalar una aerolínea y volar para donde quiera. No hay nada que le impida. Le voy a explicar más una cosita. Eso no es cielos abiertos, eso es libertad de inversión. Va a invertir, va a generar empleo, pilotos, gente para atender los aeropuertos, mecánicos, tiendas de venta, etc. ¿Qué es lo que significa cielos abiertos? Y lo peor que un país puede hacer. Explíquenos. Es permitir que venga una aerolínea de no sé dónde, con 500 lugares, ya, llegue aquí sin haber invertido un peso, tripulación que no es de aquí, ¿no? Y que le den autorización, que de aquí vuele, por ejemplo, a Miami. ¿Qué es lo que va a pasar? Hay una demanda hasta Miami, una capacidad. Vamos a decir, vuelan 1000 personas a Miami por día, ¿no? ¿Y quién los atiende a volar a Miami aquí? Los atiende Avianca, los atiende Copa, los atiende Viva, los atiende American, los atiende Spirit, etcétera, etcétera, que son gente, voy a hablar de las colombianas primero, que son gente que ha invertido aquí, que tiene sus instalaciones, sus pilotos, las reglas tanto laborales cuanto de la aeronáutica civil del país, ¿no? Y si estos tipos vienen, como es valor agregado, regalan el tiquete, lo venden barato porque lo que les entra de falta, estas empresas van a cerrar y estos empleos se van a ir. Ahora, cuando usted habla de destinos que son solos de Avianca, eso no existe. Lo que existe son los acuerdos bilaterales de países. Entonces, el acuerdo bilateral dice, usted tiene 21 frecuencias entre Bogotá y Sao Paulo. Las empresas que quieren volar se posicionan para volar. Entonces, unas dicen, yo quiero 14, yo quiero 7, la otra quiere otras 7, o quiero 21. Ahí la aeronáutica va a tener que distribuir. Pero no existe esa palabra de monopolio. No existe. Esa es otra pregunta que ya le haremos. Vamos con más preguntas en las redes sociales, doctor Efremovich. Vamos a ver. Gracias por la explicación. Sí, ahí ya nos dio la explicación de cielos abiertos. Miren lo que dice esta usuaria, María. Dice, ¿por qué Avianca se empeña en mantener el control total de la compañía en vez de vender una parte y saldar la deuda, que es bien alta, y de esta manera aliviar pago de intereses y comenzar así el incremento compensar así el incremento en gastos operativos por petróleo? Veamos otra, le hacemos de a dos. Sigamos con otra pregunta, vamos de a dos en dos. Julián Camilo Amado, ¿por qué el exagerado costo en los muy cortos trayectos nacionales? Dos preguntas ahí. Otra ficción que existe sobre el costo de un tiquete aéreo. La industria de aviación comercial en el planeta Tierra ha evolucionado muchísimo. Lo que era hace 30 años privilegio de algunos, hoy día es acceso de muchos. Y muchos
que obviamente su condición económica no es la misma que aquellos que eran los privilegiados. Pero te voy a dar un ejemplo típico. Yo personalmente, un ejemplo mío, muchos años atrás, 1975, de Sao Paulo a Nueva York, aerolínea Pan American. Compré un tiquete, estudiante era tal, no sobraba, San Paulo a Nueva York. Pagué $1.560. Estamos hablando de ¿qué? 48 años atrás. ¿Ida y vuelta? Ida y vuelta. 1.500. Carísimo. ¿Ah? Entonces, hoy día, San Paulo a Nueva York, tú puedes volar por $800. Pero llego a los temas nacionales. Sí, pero aquí hay vuelos cortos de Bogotá a Bucaramanga, de Bogotá a Dos Cali, cosas que hay que entender. Que están muy por encima de los... El costo del avión, del mantenimiento del avión, el mayor costo son los motores. Hacer mantenimiento de un motor que a cada cierto número de ciclos que es cada vez que usted lo prende. Cada vez que de cola prende el motor, es un ciclo. Entonces, perdón, los motores van a overhaul, que uno llama, a taller, después de un número de ciclos, más que por hora de vuelo. Él desgasta menos volando que prendiendo cada vez que uno lo prende. Entonces, ¿qué pasa? En un trayecto corto, usted tiene el mismo ciclo de motor que en un trayecto de 10 horas. Lo va a prender una vez. Y el consumo de combustible en un trayecto corto es mucho mayor que el promedio del consumo de un trayecto largo, porque donde el avión más consume, en el despegue y en el aterrizaje. Entonces un avión que va a ser 10, que llamamos piernas, tramos por día, cortos, el desgaste y el costo es mucho mayor. Y las tripulaciones también tienen más limitaciones, el costo operacional es mucho mayor. Ahora, para concluir la pregunta también, aclaro a los televidentes, dependiendo del punto que usted esté en la ciudad de Bogotá, lejano al aeropuerto El Dorado, a veces usted va a pagar más por el taxi que el carro que vale, ¿cuánto? $30,000, $40,000, y el avión vale 30, 40 millones de dólares, ¿ya? Usted va a pagar casi el precio de un tiquete a veces. Bueno, la otra pregunta, la de la persona que le sugería vender una parte de Avianca y saldar deuda, que dice que es bien alta. Usted es el máximo accionista de la compañía. ¿Ha pensado en vender alguna parte de Avianca? Ya me han ofrecido comprar Avianca. Avianca ha vendido una parte. Tenemos socios y accionistas. Hemos distribuido dividendos todos los años, a pesar que algunos no están muy contentos con el valor de la acción, ¿no? Pero eso es un mercado que la acción es la cosa que uno no controla, por eso que quien invierte tiene que invertir a largo plazo, ¿no? Avianca no está para especuladores, está para quien está a largo plazo y quiere sus dividendos. Desde que Avianca fue a público, fue pública, está listada en bolsa, el grupo que yo represento tiene 52% de la empresa, no tiene el 100% de la empresa. Ahora, hablar en endeudamiento, con todo el respeto para quien hizo la pregunta, sí, en una aerolínea siempre va a tener un endeudamiento, hay un nivel de endeudamiento. ¿Por qué? Porque para poner esa flota que está volando y sirviendo a nuestros compatriotas colombianos, la flota tal vez la más joven del planeta, ¿no? Ahí hay una versión de 4.000 millones y no hay cómo no financiar. Avianca tiene suficientes aviones, señor Efromovich, porque no hemos hablado de ese tema de los aviones, que muchos también dicen, usted decía que había 5 aviones en stock frente. 5 cabinas angosta y 2 cabinas anchas. Están ahí en esto para tratar de afrontar cualquier contingencia, pero en ese momento la aerolínea cuenta con el suficiente número de aviones para toda su operación, está en capacidad de operarlos todos. Un poquito, buena pregunta porque complementa lo que ya hablamos, ¿no? No solo tripulaciones, como también aviones. Por eso que nosotros hoy estamos volando el 98% de lo que queremos volar, y en octubre vamos a estar volando el 100%, ¿ya? Y para eso tenemos aviones suficientes. ¿Y pilotos?
también. Sí. Es lo que acabé de decir. Aviones y pilotos. Sí. Pilotos suficientes. Inclusive porque para tener los pilotos suficientes y poder entrenar los que necesitamos, pedimos autorización de la aeronáutica civil para traer gente de afuera. Y gente de afuera es gente cara, porque vienen a través de agencias de pilotos que le ponen un valor encima y son empleos de corto plazo. Listo. Sigamos con nuestras redes sociales, hashtag Opina Bogotá, doctor Efromovich, para ver las preguntas de los pasajeros de Avianca. Ahí está. Juan Camilo Barón, ¿por qué contratar instructores externos si dentro de la compañía ya existen pilotos instructores que fueron retirados del cargo solo por pertenecer a ADAC? Vamos con la otra pregunta, antes de que responda a esa. Laura Medina Ruiz, esta fue una persona que nos mandó la pregunta a través de Instagram. Dice, ¿por qué siempre hay retrasos y sobrevenden vuelos que ya no tienen cupo? Bueno, vamos a comenzar. Primero, Avianca no discrimina a nadie. Inclusive, hasta un tiempo atrás, Avianca tenía en su administración de la parte de pilotos gente del sindicato. O sea, repito, Avianca no tiene nada contra las organizaciones laborales. Tenemos 6 sindicatos dentro de Avianca y una organización independiente de pilotos que jodea, ¿ok? Entonces no hay discriminación. Lo que sí decidimos hacer, para evitar que digan que hay discriminación o no, ¿quién está operando? ¿Quién está volando? ¿Qué puede producir? No va a ocupar cargos administrativos, va a volar. Eso fue una decisión que se tomó estratégica y yo creo que es la correcta. Vale, y la pregunta de Laura Medina. La pregunta de Laura Medina. ¿Por qué hay retrasos permanentemente y por qué sobrevenden vuelos, Erika, cuando ya está el cupo lleno? No, dependiendo de del tipo de tiquete que usted compre, ¿ya? ¿Qué pasa? Usted no tiene ni un tipo, y la ley tampoco le permite, tiene límites de punición al señor que compra un tiquete, hace una reserva y no vuela. Y no tiene ni la consideración, voy a llamar así, para llamar y cancelar la reserva. ¿Ya? Hay ciertas puniciones que son insignificantes en relación a la pérdida que eso causa. Entonces, ¿qué pasa? Hoy día esos robots de informática, de TI, controlan los promedios de gente en cada vuelo que no se presentan. Hay vuelos que la gente no se presenta más o menos. Y principalmente en los vuelos ejecutivos, donde el tiquete es más caro porque es comprado al último momento, pero también no tiene ningún tipo de multa si hay algún cambio, etcétera, siempre van a sobrar lugares. Sobrando lugares, usted una mantequilla en el supermercado, usted tiene un plazo de validad y tiene un plazo de validad, ¿no? En un avión, si usted cerró la puerta, se le acabó la validad de la silla, se la llevó vacía. Entonces, ¿qué hacen las aerolíneas? Es una práctica normal. Dentro de ese promedio que uno tiene estadístico, que la gente no se presenta, uno vende unos tiquetes a más. Ahora, ¿dónde es lo más importante? Y no voy a decir el 100% de los casos porque siempre hay excepciones, pero en la gran mayoría de los casos hay gente hasta que es profesional en meterse un vuelo lleno. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay una sobreventa se busca voluntario y se da una compensación. Y hay gente que es especialista en buscar una compensación para poder usufruir. Pero raramente la gente, para no decir nunca, raramente la gente no vuela, siempre vuela. Oiga, y si yo veo muchas preguntas en torno al tema de ACDAC, y cuando la gente se pregunta si hay o no hay escasez de pilotos, ya el señor Efromovich ha hecho sus precisiones, me surge esta duda, ¿recontratar pilotos despedidos no es una opción? Nosotros no tenemos nada con recontratar a la gente que salió de esta familia, fue a trabajar afuera y quiere volver, va a volver dentro del escalafón, sí señor. Pero a recontratar a gente que fue despedido por motivos disciplinarios graves, eso es imposible. Es que usted los tildó en su momento de criminales, ¿se acuerda? ¿Ah? Usted les dijo criminales a los pilotos. No me ponga palabras en la boca que nos peleamos aquí. Lo que yo dije, que era una mayoría. Lo que yo dije es lo siguiente. ¿Quién no respeta la ley? ¿Qué es lo que es? Un criminal, dijo usted.
Aquel que no respeta la ley, puede ser piloto, puede ser lo que sea, es un criminal. Si yo no respeto la ley, yo voy a ser un criminal. Bueno, pero sí lo dijo, no, pero sí lo dijo. No, eso dije. ¿Quién no respeta la ley? O sea, usted se cierra las puertas a recontratar a los pilotos que fueron despedidos. A los pilotos que sufrieron un proceso disciplinar, donde dentro de ese proceso disciplinar fue considerada falta gravísima porque solo fueron dispensados de la compañía, porque la mayoría fue solamente sancionado, donde inclusive dentro del proceso disciplinar estos señores continuaban insistiendo que tenían razón y que lo que estaban haciendo es correcto. Esa gente nosotros no la queremos dentro de nuestra familia. Listo, sigamos. Es manzana podrida. Bueno, doctor Efforbauy, sigamos, Erika, vamos rápidamente con las preguntas que nos hacen falta de las redes sociales y luego vamos a proyectar unas preguntas, Erika, del senador Horacio José Zerpa, porque justo hoy en el Congreso de la República se adelantó un debate sobre la situación de Avianca. Vamos con las preguntas de redes sociales. Ahí está Carolina Araujo. Si él se considera una persona puntual, o sea, el doctor Germán Efromovic, ¿qué tanto lo afectaría la cancelación de un vuelo para llegar a un compromiso? En materia de compensaciones, yo le colgaría esa pregunta de Carolina. Sigamos con otra. Si realmente Avianca compensa a quienes se afectan. María del Pilar, ¿por qué Avianca desde su posición dominante en el mercado abusa de los pasajes en costos y calidad del servicio? Andémonos con otra. Me voy a olvidar. No, yo se la recuerdo. Es que tienen que ver. Precios altos de tiquetes van a durar para siempre. Entonces, empecemos con la de Carolina Araujo. ¿Usted es puntual? Sí. Yo, personalmente, sí, señor. ¿Y si por culpa de una aerolínea pierde usted un compromiso? Eso me causa un daño bastante complicado. Eso le pasa a mucha gente a diario en Colombia. Sí, señor. Y es parte, no en Colombia, en el mundo entero. ¿Y pide compensación si viaja, por ejemplo, pide compensación si viaja por Iberia o por alguna otra aerolínea? Erika, es importante saber lo siguiente. Existen en cada país de formas diferentes, pero prácticamente igual, y existe la Convención de Ginebra, donde hay reglas claras de compensaciones y en qué situación una aerolínea tiene la obligación o no de compensar, ¿ya? O sea, cuál es el tiempo de atraso, en qué condiciones, qué es lo que compensa si niega, o sea, un overbooking. Eso está reglado, eso está ya definido. Hay gente que encuentra que eso es poco, otra gente está contenta porque le satisface o es mucho, pero eso está definido. Lo que sí yo hago cuando tengo un compromiso que realmente si algo pasa, porque una cosa es un atraso por problemas de la compañía, ¿no? Que sacando de nuevo el elemento puntual de comienzo de agosto, Avianca ha sido bastante regular, ¿no? Pero lo que puede pasar es lo que siempre pasa. Aquí, por ejemplo, en época de año en la tarde, después de las 3 de la tarde, entre 2 y media, 3 y 5, vienta mucho y llueve, ¿ya? Entonces el aeropuerto se cierra. Ahí hay un atraso. ¿Va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? En esos casos, inclusive, usted no tendría ni obligación de dar ningún tipo de atendimiento o atención. Avianca, cuando hay un atraso, no sé si le ha ocurrido, sale la gente con los carritos con refrigerios y sándwiches a servir en la sala principalmente los vuelos internacionales. Sí. Principalmente en los vuelos internacionales. Hay que hacerlo también en los nacionales, doctor. En los nacionales, no, es que ¿sabe por qué en los nacionales hay tanto vuelo que apenas el aeropuerto abre, ya uno comienza a recolocar los pasajeros. Bueno. Entonces, hay reglas para eso. Bueno, ahora, la segunda, la pregunta que hacía María del Pilar y que también hacía Adriana Jiménez sobre, primero, la posición dominante, el monopolio que ejerce Avianca, dice ella, que les da vía libre para que ustedes abusen con los precios, dice esta usuaria. Hay destinos, por ejemplo, permítame decir, Pasto, Villavicencio, Riohacha, corríjame si no acierto frente a esos destinos, donde solo viaja Avianca. Sí, exacto. Había una pregunta también que nos hacía María Lucía Lacutir, que es una vallenata, que decía ella que los precios evidentemente hacia Valledupar, hacia Riohacha, son imposibles. Entonces hablemos de posición dominante, monopolio de Avianca y precios altísimos en rutas nacionales. Ok, yo pediría, con todo el respeto a la televidente, que abra su diccionario y busque el significado de palabra monopolio, ¿ya?
Monopolio significa de la palabra mono, una única, ¿no? Entonces Avianca no tiene un monopolio porque todo el mundo puede volar en Colombia donde quiera. Si Avianca es la única que vuela a Riohacha, es porque no hay demanda para más de una aerolínea y porque la ocupación en los vuelos de Riohacha va a ser menor que el promedio necesario para pagar esa ruta en promedio, puede ser que en las horas de pico esté lleno, y donde por eso el tiquete medio tiene que ser un poco más alto, ¿ya? Que donde un vuelo a Medellín, que hay 30 vuelos y todos siempre llenos porque la demanda es muy grande, donde el promedio, el tiquete promedio por milla o kilómetro volado es menor. Entonces es oferta y demanda. Esté seguro que si hay demanda, se van a poner otra aerolínea o Avianca va a poner otros vuelos y por la cantidad el precio va a bajar. Pero vuelvo a insistir, ese negocio que precio de tiquete aéreo es caro, es ficción científica. En ciertas situaciones vale menos que un taxi. Pero mire, doctor Efraimovic, con todo respeto y entendiendo que son otro tipo de aerolíneas, pero uno va a Europa y uno puede comprar un tiquete París-Roma a 60 euros. Y uno aquí en Colombia, hay un vuelo de Bogotá a Bucaramanga, que es mi tierra, o de Bogotá a Cartagena o Bogotá a Cali, que sale por el triple. Sí, y estamos hablando de país, todo en temporada estamos hablando de un vuelo entre países en Europa y ese tiquete puede resultar más barato. Yo le voy a contestar alguna cosa. Primero lugar, en Europa usted puede volar a veces, si le toca el día que tiene las 3 sillas, usted puede volar por un euro de un lugar a B. Puede volar, ¿ya? Pero en términos medios, tal vez puede volar un poco más barato primero, porque en Europa, vamos a hablar, si usted entiende que puede ser importante por los televidentes, lo que llaman de aerolíneas de bajo costo. En primer lugar, yo entiendo que bajo costo no existe, el costo es igual. Lo que existe es una aerolínea que tiene una demanda de un punto A a B y hace el punto A a B muchas veces por día. Entonces, ese avión va a tener una utilización de 10, 12 horas bloque. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las veces que usted va a conseguir emitir factura por cada silla de ese equipamiento que le cuesta 40 millones de dólares, va a ser 10, 12 veces por día. En países como Latinoamérica, usted no tiene esos destinos 10, 12 horas por día. Ahora, ¿cuál es la diferencia a veces entre una aerolínea a esas que la llaman de bajo costo y una aerolínea que la llaman legacy? La aerolínea de bajo costo tiene alta densidad, o sea, usted vuela en posición fetal, ¿ok? Usted no tiene espacio para moverse, ¿ya? Y por eso ella va a tener más 20 o 30 o 40 sillas que la otra aerolínea. Entonces, por vuelo, del punto A a B, ¿no? En cuanto si Avianca lleno en avión va a cobrar 10 pesos, estos señores va a cobrar por el vuelo, ¿ya? Estos señores por el mismo vuelo va a cobrar 15 pesos, pero lo va a dividir por mucho más gente que el precio a la persona le puede salir más barato. Fuera de eso, usted no puede olvidarse que en el caso volando en una empresa legacy, que no es la low cost, y la gente se olvida de eso, porque mucha gente se sorprende cuando llega al counter, solo falta cobrarle para entrar al baño del avión, porque le cobran la maleta, le cobran el sandwichito, se hace el check-in, no lo hace en el tótem o no lo hace en su casa, también se lo cobran, y ojo, que a veces le sale hasta más caro que la legacy. Fuera de eso, la legacy le da beneficios que si usted es viajero frecuente, las aerolíneas, no todas las aerolíneas que no le dan. O sea, ¿cuántas aerolíneas le dan una sala VIP donde usted puede sentarse, donde usted tiene? ¿Cuántas aerolíneas le dan que en el avión usted puede conectar su computadora, cargar su no sé qué, y que usted tiene una tela, puede ver televisión, puede ver películas? Eso todo vale, eso todo tiene valor. Y las millas, usted tiene millas que gana volando que le valen dinero, eso también vale dinero. Usted puede ir a un supermercado, hoy día a tiendas y comprar cosas con millas. Señor Efraimovic, antes de seguir avanzando frente a este tema, uno de los destinos precisamente donde Avianca está volando en este momento sola es Villavicencio.
Villavicencio está afrontando una situación dramática, solidaridad con todos nuestros amigos del llano colombiano, de la Orinoquía, precisamente porque está cerrada. La vía al llano, ha dicho el Ministerio de Transporte, que probablemente se podría abrir el día viernes debido a esta compleja situación de los derrumbes en decenas de puntos. La gente reclama, por un lado, más vuelos de Avianca. Parece que esos vuelos van a llegar, pero se queja mucho del alto costo precisamente de esos vuelos. ¿Qué decisiones ha tomado Avianca en esta materia? Avianca inmediatamente, como en todas las situaciones, como aerolínea de bandera, y siempre lo hizo, no solo dentro de nuestro país como fuera, en las situaciones de catástrofe siempre estuvo presente. Inclusive en este caso hasta estamos transportando, ahora vamos a transportar cargas y otras cosas para otras ciudades vecinas de donde ocurrió este flagelo. El problema es que Villavicencio inmediatamente Avianca puso 2 aviones, 2 vuelos más por día. Y el precio, el tope, el precio máximo son 300.000 pesos. Es decir, un trayecto no puede costar más de 300.000 pesos. No, es el máximo, de ahí para abajo. Si lo compra en el momento donde el avión está lleno, va a pagar eso. ¿Ya? Ahora mismo, vuelvo a decir relativo, un taxi de aquí a Villavicencio, si hubiera carretera, le cuesta eso o más que eso. ¿Ok? Y un taxi se tiene lo pregunto porque mucha gente entró hoy y había trayectos de 600.000 pesos, de 800.000 pesos, lo cual es un despropósito. No sé, de último, no sé, no me consta. Es un vuelo de 25 minutos. No me consta que si hubo eso, no sé, honestamente me agarró de sorpresa, no sé contestar. Bueno. La información que tengo, que el precio tope a Villavicencio sería de 300.000 pesos. Se nos empieza a acabar el tiempo, señor Efromovich. Vamos a escuchar para cerrar esta entrevista con usted unas preguntas del senador Horacio José Serpa del Partido Liberal, que hoy en el Congreso de la República adelantó un debate de control político sobre la situación de Avianca y el tema de la aeronáutica civil. Vamos a escuchar esas 3 preguntas con las cuales usted va a cerrar esta entrevista aquí en Canal Capital. En Colombia parece ser más rentable incumplirle a los usuarios que pagar las multas e infracciones. Avianca ha decidido deliberadamente seguir incumpliendo a los usuarios y pagar esas multas e incluirlos dentro de su esquema de costos. En la ruta Villavicencio-Bogotá, por una contingencia en la vía, se estaban buscando tiquetes aéreos, pero estaban realmente excesivos. ¿Cuál es el modelo tarifario que cree usted debe tener Colombia para que no existan esta clase de cobros excesivos? Avianca domina más del 50% del mercado aeronáutico colombiano de pasajeros y las multas por incumplimiento de vuelos son irrisorias. ¿Cómo son las sanciones en otros países comparadas con las de Colombia? Por poner un ejemplo, de enero a 30 de julio, la Aeronáutica Civil solo le ha cobrado a todas las aerolíneas 15 millones de pesos de infracción por vuelos cancelados y retrasados. Bueno, sobre lo de Villavicencio usted ya respondió. Hablemos de la primera pregunta y de la tercera. Bueno, con todo el respeto al señor senador, la mejor respuesta que puedo darle, porque yo creo que él no hizo una pregunta, él hizo afirmaciones, ¿no? Y yo creo que esas afirmaciones están totalmente incorrectas, inclusive inconsecuentes. Yo convido al señor senador a que venga a nuestro centro de excelencia, a que venga a nuestro centro de programación, que él va a tener la oportunidad única, y convido a quien quiera, a ustedes también, de presenciar y va a obtener las respuestas en loco, en la realidad. Él está totalmente equivocado en las afirmaciones que hace, inclusive porque él está de cierta forma diciendo que le estamos faltando el respeto a nuestros clientes y a nuestros viajeros. Y Erika sabe, porque ya me vio allá, ya vio cuál es el cuidado. Yo viajo casi toda la semana, señor Efromovich. Me he visto enormemente afectada y usted mismo registrado, me ha leído en redes sociales el malestar que ha sido compartido por muchos colombianos. Debo reconocer que la semana pasada que viajé encontré ya unos itinerarios más puntuales, pero en últimas lo que los colombianos que creemos en Avianca, que queremos en Avianca, porque queremos Avianca, hemos viajado toda la vida en esta aerolínea, lo que queremos es puntualidad y cumplimiento, pero, y sin duda respeto. Erika, lo que no falta, por eso que digo con todo respeto al senador, creo que está equivocado y hasta no creo que la afirmación
sea correcta ni mucho menos justa. Entonces, para no entrar en una polémica y hacer una respuesta que tal vez pueda arrepentirme, lo convido a que vea, presencie. Ahora, lo que usted acaba de decir, ¿ya? ¿Qué es lo que era Avianca 14 años atrás? Nada. Empresa quebrada, aviones viejos. ¿Qué es lo que fue Avianca hasta? Tuvimos un evento, causamos un malestar, nos disculpamos. ¿Sabe cuánto nosotros pagamos por año en compensaciones a los viajeros? Es más que la multa que dice el señor senador. ¿Cuánto? Casi 40 millones de dólares pagamos el año pasado en compensaciones a nuestros clientes, en reconocimiento cuando nos ocurre alguna cosa. ¿Ya? Entonces, Avianca no llegó al reconocimiento que llegó a ganarse por 3 años consecutivos, lo equivalente al Oscar de la industria, por falta de respeto a sus pasajeros y por no importarse. La aeronáutica civil actúa de acuerdo con normas internacionales. Lo que sí el Congreso Nacional debería hacer es ponerle más atención a la aeronáutica civil y darle más recursos para que pueda inclusive modernizarse, porque la aeronáutica civil hoy día no tiene los recursos que países de primer mundo y Colombia merecen tener. Eso sí que precisa acontecer. Pregunta final, ¿ha pensado en una Avianca Express, como que Avianca incursione en un mercado de bajo costo? No, como le dije, no creo en bajo costo, yo creo en alta eficiencia y dar a los clientes lo que necesitan por el costo más justo posible y más competitivo posible. No se olvide que yo ya le dije que nosotros en ciertos momentos somos más baratos que los bajos costos. Bueno, pues ahí están las explicaciones. Y a partir del 28 de octubre esperamos que la operación entonces esté al 100%. Está normalizada al 100% de destinos, no de atendimiento, respeto, como usted mismo vio, como usted mismo reconoce, ya entró en su normalidad. Señor, y queremos que siga así, señor. Si Dios quiere, aquí estamos trabajando para eso. Bueno, por eso no vendemos. Señor Germán Efromovich, pues muchas gracias, Erika. Ahí están las explicaciones del máximo accionista de Avianca, presidente de la compañía. Presidente de la Junta Directiva de la compañía. Doctor Hernán Rincón es el presidente de la compañía. Exacto, estuvo usted aquí más de una hora dando explicaciones, respondiendo a las preguntas de ustedes, nuestros usuarios. Muchas gracias por estar esta noche aquí. Gracias por la oportunidad. Gracias, y gracias por volar con Avianca. Bueno, yo vuelo con Avianca cuando encuentro el tiquete barato, le debo confesar, doctor Efromovich. Bueno, ojalá eso sea más recurrente. Bueno, denme una clave, ¿cómo encuentro un tiquete barato en Avianca? Cómprelo con antecedencia. ¿Con cuánto? ¿Con cuánto? Por lo menos 2 semanas, 3 semanas. 2 semanas, bueno, vamos a seguir el consejo, Erika. Un poquito más. Bueno, deme una ya para mí también. Pues. La verdad es que es un tema que sin lugar a dudas es un dolor de cabeza para los colombianos que están volando, cada vez más por los aviones y demás. Sin duda toda la operación aérea del país es bastante compleja porque es cierto, a veces resulta más barato viajar por avión que coger una flota. Sin duda. Y evidentemente más seguro porque el transporte por avión es sin duda también el más seguro de todos. Buenas noches, señor Germán Efromovich. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches a todos. Erika, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias como siempre a todos ustedes. Muchas gracias a los que nos enviaron sus preguntas. Ahí las formulamos y el presidente de la Junta Directiva Avianca las respondió. Y los esperamos mañana nuevamente en Opina Bogotá a las 8:30 de la noche para analizar, debatir otro tema de interés para Bogotá y el país. Buenas noches. Muchas gracias.